Buenos días, profesora. Nosotros somos el grupo número 4 que vamos a analizar los personajes de la película Fragmentado. El grupo está conformado por Debbie, Catalina, Valeria y Karen. Somos de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI San Gil. Bueno, en este trabajo nos proponemos en explorar y analizar los personajes de esta película. A través de diferentes teorías de la personalidad, la película presenta a Kevin, un hombre con el trastorno de identidad disociativo que alberga múltiples personalidades. Cada una de estas tiene sus propias características, motivaciones y formas de interactuar con el mundo. A lo largo de este análisis aplicaremos enfoques teóricos como la teoría de los 5 grandes rasgos de la personalidad, la teoría de Freud, la teoría humanista, Descartes y entre otras, para desentrañar cómo las distintas personalidades de Kevin reflejan aspectos complejos de la naturaleza humana y de los demás personajes. Descripción de mi personaje, Casey Cook. Ella es una joven solitaria, algo introvertida. A lo largo de la película se nos revela que ha sufrido varios traumas en su vida, especialmente con su familia, lo que ha llevado a desarrollar una personalidad muy cautelosa y a veces distante. Es un personaje multifacético que combina la vulnerabilidad con una sorprendente fortaleza. Su historia de trauma y su capacidad para enfrentar el miedo hacen que sea un personaje que conecte con el personaje principal, Kevin, y sea clave para la trama de la película. Bueno, seguimos con la teoría de Sigmund Freud. Desde la perspectiva de se hace un análisis que se enfoca en las experiencias de ella que han sido condicionadas forzosamente por patrones de comportamiento adaptivos pero rígidos, que le permiten sobrevivir a costa de un desarrollo psicológico saludable. El argumento de la teoría puede ser analizado en términos de la interacción entre el ello, el superyo y el yo, así como una presencia de mecanismos de defensa y posibles conflictos internos que han moldeado su personalidad a lo largo del desarrollo de la trama. En la teoría de Alfred, en el enfoque conductual se centra en las personas que aprenden y modifican su comportamiento a través de las consecuencias. En el caso de ella, su comportamiento y las diferentes personalidades que muestra podrían ser el resultado de un aprendizaje y adaptación a lo largo de su vida. El argumento de esta teoría es que se puede analizar que enfatiza una importancia en los factores sociales y ambientales en la formación de esta personalidad. El desarrollo del personaje probablemente refleja conceptos claves en la teoría de Alfred, como la superación de la inferioridad y el logro de la superioridad. Bueno, en la teoría de Carl Jung es posible que viera en ello una posible presencia de múltiples arquetipos que se manifiestan a través de sus diferentes personalidades. Estas personalidades disociadas podrían representar diferentes arquetipos que coexisten dentro de Casey, como el arquetipo del niño, el del héroe o el de la sombra. Cada una de estas personalidades tendría sus propias características conductuales, emocionales y conductivas. El argumento de esta teoría es que, según Carl, presenta un caso de un trastorno de identidad disociativo. En la película se muestra cómo ella es una de las víctimas del personaje principal y como mecanismo de defensa logra empatizar con los traumas de este personaje principal. Bueno, la teoría de Erikson, desde un enfoque conductual, nos habla del comportamiento que ella podría estar teniendo y es explicado por varias teorías e investigaciones basadas en la psicología que proporcionan explicaciones más razonables sobre estos comportamientos y así podría ayudar a comprender mejor sobre sus patrones de conducta. El argumento de esta teoría es que, según Casey, podría estar luchando con la conformación de su identidad, lo cual es crucial durante la adolescencia. Esto podría influir en su percepción de sí misma y en cómo los demás la ven, lo que a su vez afectaría su comportamiento. Bueno, la teoría de Karen, desde una perspectiva más conductual, se podría describir como alguien que sufre de una personalidad escindida, con dificultades para integrarse en sus diferentes aspectos en una identidad coherente. El argumento de esta teoría nos habla que durante el desarrollo a lo largo de la película, ella refleja una lucha interna entre el trauma y la resiliencia, así como la búsqueda de conexión y comprensión en medio de todo el caos. En la teoría de Gordon, desde un enfoque conductual, nos habla que se podría describir a Casey como una persona que presenta rasgos de un trastorno de personalidad límite, con una identidad un poco inestable y fragmentada, producto de algunos factores ambientales y experiencias adversas a lo largo de toda su vida. El argumento de esta teoría nos presenta una serie de
rasgos y características que han sido moldeados por sus experiencias a lo largo de la vida. Su resiliencia y su capacidad de adaptación y su deseo de conectar con los demás son aspectos claves que definen toda su personalidad. En la teoría de Raymond, el personaje de Casey presenta una serie de comportamientos y reacciones que pueden ser analizados desde la perspectiva conductual. Ella parece tener una personalidad del sonido, es decir, una forma de ser y actuar que se manifiesta a través de acciones y reacciones. Este argumento de la teoría nos habla que ella es un personaje con rasgos un poco complejos que se manifiestan a través del comportamiento y algunas reacciones en las situaciones extremas que se han presentado durante toda la película. Nos habla que su resiliencia, inteligencia y capacidad emocional definen toda su personalidad a lo largo de toda la película. Bueno, la teoría de los 5 rasgos en el perfil conductual de Casey, basado en la teoría de esta, sugiere que es una persona con una alta inestabilidad emocional, con dificultades sociales y una tendencia a la disociación y problemas para regular su comportamiento de una manera muy adaptativa. El argumento de esta teoría nos habla que al analizarla a través del modelo de los 5 rasgos de la personalidad, se puede ver que es un personaje complejo, que combina diferentes dimensiones de personalidad. Su apertura y a la experiencia y a la amabilidad son aspectos muy claves que le ayudan a navegar sobre situaciones muy difíciles, mientras que su conciencia le permite desarrollar estrategias de supervivencia efectivas. Bueno, en la teoría de Hans nos habla que desde su perspectiva conductual se podría describir a Casey como una persona con altos niveles de neuroticismo y psicoticismo, lo que se traduce como una mayor reactividad emocional, impulsividad y dificultad para regular su comportamiento. Casey es un ejemplo de cómo la personalidad puede influir en la forma en que un individuo maneja situaciones extremas según el argumento de esta teoría. Bueno, el conductismo operante de Skinner nos habla que sugiere que ella tiene diferentes personalidades que podrían estar bajo el control de estímulos ambientales específicos, lo que desencadenaría la aparición de una u otra personalidad. El argumento es que es un claro ejemplo de cómo el conductismo operante puede aplicarse en el análisis del comportamiento. Su historia refleja la lucha por la supervivencia y la capacidad de adaptación en diferentes situaciones extremas donde los refuerzos y castigos juegan un papel crucial en su desarrollo y decisiones. El conductismo social, desde esa perspectiva, se puede ver que este trastorno podría aplicarse como el resultado de aprendizajes, condicionamientos también sociales, donde las diferentes identidades de Casey se habrían formado a través de interacciones y refuerzos de su entorno. La explicación de esta teoría es que un ejemplo es el entorno y las experiencias pasadas de cómo influyen sobre las respuestas emocionales de un individuo. Su desarrollo a lo largo de la película refleja una complejidad de las interacciones humanas y cómo éstas pueden moldear su conducta en situaciones extremas. Bueno, ya por último, el aprendizaje social. Nos enfocamos más en lo conductual, ya que se podría describir a Casey como un personaje que ha demostrado múltiples personalidades como resultado el aprendizaje social desadaptativo, posiblemente influenciado por varios eventos traumáticos y factores emocionales. El argumento se presenta como una figura compleja que utiliza sus experiencias pasadas para sobrevivir en un entorno hostil. El desarrollo de este personaje a lo largo de la película ilustra cómo el comportamiento puede ser moldeado por varias experiencias vividas y observadas, desatando una interacción entre el entorno y la psicología personal. El nombre de mi personaje es Kevin Wendell y lo vamos a estar analizando mediante las teorías de la personalidad de Sigmund Freud. Según desde la teoría de la personalidad y desde un punto de vista de Freud, el personaje Kevin Wendell es un ejemplo de cómo el trauma, la represión y la defensa pueden llevar a la fragmentación de la personalidad, ya que según la película muestra cómo las personalidades alternativas de Kevin emergen como una estrategia de supervivencia para aliviar el dolor y el estrés, ya que esto puede influir en la formación de la personalidad y el comportamiento humano. Analizándolo desde la teoría de la personalidad de Alfred Adler, es que aquí se ve cómo el sentimiento de inferioridad y la búsqueda de superioridad llevan a la fragmentación de la personalidad, ya que este busca un estilo de vida fragmentado en donde la búsqueda de satisfacer sus necesidades y deseos va a través de las diferentes identidades, que aquí era que Kevin luchaba con sus sentimientos de inferioridad debido a su trauma infantil, lo que lo llevó a la creación de sus otras identidades.
Ahora analizándolo desde la teoría de la personalidad de Carl Jung, es que aquí se presenta un caso de personalidad múltiple, el cual refleja la lucha del inconsciente colectivo por emerger y encontrar equilibrio en la complejidad de la psique humana, ya que mediante esto podemos efectuar un análisis del personaje y su proceso de individualización, logrando comprender mejor la lucha del inconsciente con los diferentes arquetipos. Aquí los arquetipos son las múltiples personalidades de Kevin. Analizándolo desde la teoría de la personalidad de Erik Erikson, es que aquí muestra y argumenta cómo el trauma infantil y la fragmentación de la personalidad pueden afectar el desarrollo psicosocial de un individuo. Aquí era que Kevin experimentaba dificultades en varias etapas, esencialmente en la búsqueda de identidad y la formación de las relaciones significativas. Analizándolo desde la teoría de Karen Horney, aquí esta se basaría y se centraría en la importancia de la ansiedad y la inseguridad en la formación de la personalidad. En resumida, aquí era que Kevin desarrollaba múltiples personalidades como un mecanismo de defensa contra la ansiedad que fue provocado por su trauma. Ahora analizándolo desde la teoría de la personalidad de Gordon Allport, es que desde el punto de vista de la personalidad como sistema dinámico, es que presenta una representación compleja de la personalidad que se ajusta a las ideas de Gordon sobre la personalidad como sistema dinámico, ya que esto se evidencia en la película a través de sus personajes, en donde se refleja que cada persona tiene una personalidad única. Y analizándolo desde la teoría de la personalidad de Raymond Cattell, es que se ajusta a las ideas sobre una personalidad como un sistema complejo basados en factores, los cuales fragmentan las diferentes personalidades alternativas, lo cual lo hace un sistema complejo y dinámico en donde la importancia de la motivación, el entorno, los factores y la relación entre la conciencia y el inconsciente posibilitan un cambio íntegro en todo lo referente a su comportamiento y a su personalidad alternativa. Ahora analizándolo desde la teoría de los 5 rasgos, acá se argumenta que la teoría de los 5 rasgos proporciona una estructura para entender la complejidad de Kevin Wendell y sus personalidades alternativas, que muestran cómo los diferentes rasgos de personalidad pueden influir en el comportamiento y las relaciones interpersonales, y cómo la terapia puede ayudar a integrar y a equilibrar estos rasgos. Ahora analizándolo desde la teoría de Hans Eysenck, es que en cuanto al argumento se puede decir que la teoría de Hans, la personalidad se compone de 3 dimensiones personales, como la extroversión, el neuroticismo y el psicoticismo, ya que dentro de las escenas se puede argumentar que estas dimensiones anteriormente mencionadas influyen en el comportamiento y en las relaciones interpersonales, y establece que la terapia puede ayudar a estabilizar estos rasgos y así mejorar la estabilidad emocional. Ahora analizándolo desde el conductismo operante, es que según el conductismo operante y dado en nuestro personaje Kevin, la personalidad se forma a través de la interacción con el entorno y el esfuerzo de comportamientos y principios como son los refuerzos positivos, negativos, los castigos y extinción, lo que puede llegar a generar implicaciones en la formación de la personalidad y el comportamiento del personaje. Y analizándolo desde el conductismo social, es que aquí se proporciona una perspectiva sobre cómo los personajes, tanto el personaje de Kevin como los demás de Fragmentados, aprenden y desarrollan su personalidad a través de la observación, el refuerzo y la identificación. Y por último, analizándolo desde el aprendizaje social, tenemos que aquí se evidencia cómo los personajes de la película aprenden y desarrollan su personalidad a través del aprendizaje social, la observación, la imitación y el refuerzo, según la teoría de Bandura, ya que esto hace ver ciertas implicaciones en el entorno a las relaciones interpersonales y la influencia en la formación de la personalidad. Hola, buenas noches, mi nombre es Catalina Porras Afanador y yo leí la personalidad de Dennis de la película de Fragmentado. Bueno, primero les voy a dar una breve descripción de esta personalidad. Es una de las personalidades más rígidas y obsesivas de Kevin. Es ordenado y meticuloso y tiene una fuerte inclinación hacia el control. Además tiene un deseo de mantener todo limpio y ordenado, lo que se manifiesta en su comportamiento obsesivo-compulsivo. Dennis también es extremadamente protector con las demás personalidades y es quien organiza el secuestro de las chicas, creyendo que está preparando el terreno para otra personalidad que se llama la bestia. Desde Sigmund Freud, Dennis podría representarse como una manifestación del super-yo, ya que es una personalidad obsesiva con el control y el orden. Además, la disociación de Kevin podría ser un mecanismo de defensa ante traumas infantiles profundos, generando múltiples personalidades como una forma de lidiar con el dolor reprimido. Desde el punto de vista de Alfred Adler, la personalidad de Dennis podría entenderse en términos de su complejo de inferioridad, donde la necesidad del control obsesivo
de Dennis puede ser vista como un esfuerzo por compensar la vulnerabilidad y la inseguridad sentida en su infancia, lo que lleva a tratar de dominar situaciones y a otros. Desde Carlos Gustav, Dennis podría interpretarse como una sombra, una personalidad reprimida que encarna aspectos oscuros y ocultos de Kevin. Además, el trastorno disociativo de Kevin puede ser visto como una fragmentación del sí mismo. Erik Erikson. El argumento de la teoría desde el punto de vista de Erik Erikson, la disociación de Kevin podría relacionarse con un fracaso en las primeras etapas del desarrollo psicosocial, como la etapa de confianza versus desconfianza o autonomía versus vergüenza. Dennis podría representar un intento de resolver estos conflictos internos, creando una personalidad fuerte y controladora para hacer frente al mundo. Karen Horney. Desde la teoría de Karen Horney, podría verse a Dennis como un ejemplo de una personalidad que busca moverse contra los demás, utilizando la agresión y el control como formas de lidiar con la ansiedad y las inseguridades subyacentes. Desde la teoría de Gordon Allport, podría interpretarse a Dennis analizando sus rasgos dominantes como la compulsividad y la necesidad del control. Estos rasgos se presentan de forma consistente y son los que definen a Dennis en comparación con las otras personalidades de Kevin. Desde la teoría de Raymond Calder, Dennis podría describirse como una personalidad que puntúa alto en factores como perfeccionismo y dominancia, pero bajo en apertura al cambio y calidez. Teorías de 5 grandes rasgos. En el modelo de los 5 grandes, Dennis podría puntuarse alto en neurocitismo y escrupulosidad, dado su control rígido y la ansiedad que subyace, pero bajo en amabilidad y extroversión. Desde la teoría de Hans Eyens, Dennis podría puntuar alto en neuroticismo y probablemente en psicoticismo, dado su propensión a comportamientos antisociales y obsesivos. Y desde la teoría del conductismo operante, las acciones de Dennis podrían entenderse como reforzadas por las consecuencias que obtiene. Su obsesión por el orden podría haber sido condicionada por refuerzos en su entorno y su comportamiento agresivo puede ser mantenido por fuerzas negativas o positivas según las circunstancias. Desde el conductismo social, Dennis podría ser visto como el productor de la observación de comportamientos agresivos y controladores a su alrededor, los cuales imitan y refuerzan su propio comportamiento, especialmente en situaciones de amenaza. Y desde el aprendizaje social, Dennis pudo haber aprendido su comportamiento controlado y obsesivo observando las figuras de autoridad en su vida y mediante el modelo de ese comportamiento a lo largo del tiempo en combinaciones con el refuerzo. Hola, buenas noches, mi nombre es Karen Padilla y escogí el personaje, una de las personalidades de Kevin, que es llamada Patricia. Les voy a hablar un poco sobre este personaje. Patricia es un personaje multifacético que combina su dulzura con su naturaleza amenazante. Su papel en la película Fragmentados es crucial para entender la dinámica interna del protagonista, es decir, Kevin, y cómo sus distintas personalidades interactúan entre sí, reflejando a sí mismo tanto sus traumas como sus mecanismos de defensa. A través de Patricia, la película intenta explorar temas de control, poder y lucha interna dentro de una mente fracturada. Ahora les voy a explicar un poco sobre el cuadro, que tiene que ver con unas teorías de la personalidad, unos autores, y dependiendo yo cómo lo acomodé respecto al personaje que yo escogí. Entonces vamos a empezar. La primera teoría de la personalidad es la de Sigmund Freud. Una escena en especial que yo vi que era acorde al conductismo era que Patricia representa un claro ejemplo de la lucha entre el yo, el ello y el super yo. El argumento que yo le doy a esta teoría es que desde la perspectiva
freudiana, Patricia actúa como una manifestación del superyo, ya que es una figura estricta y autoritaria que impone reglas, reprimiendo impulsos primarios. Según Adler, una escena que yo vi relacionada con el conductismo fue en donde Patricia intenta mantener el control de las demás personalidades, en donde se muestra su deseo de superioridad. El argumento que yo doy a esta teoría es que Adler vería a Patricia como una personalidad que busca la superioridad para compensar sentimientos de inferioridad, ya que su necesidad de control refleja su lucha interna por dominar. Seguimos con Carl Gustav Jung. Bueno, la escena que yo vi compatible con la del conductismo fue la faceta en donde Patricia puede verse en el contexto de la sombra, donde se reprime lo que no es aceptado por la conciencia. Y el argumento que yo doy a esta teoría es que desde la perspectiva de Jung, Patricia sería una manifestación de la sombra de Kevin, en donde estamos representando aspectos reprimidos de su psique como el control y la represión de deseos más oscuros. Erik Erikson, seguimos con él, y bueno, la escena que yo vi relacionada con el conductismo es en donde las interacciones entre Patricia y las otras personalidades se puede ver la tensión en el desarrollo de la identidad de Kevin. Y el argumento que yo le doy a esta teoría es que, bueno, Erikson argumentaría que Patricia encarna en una crisis de la identidad de Kevin. Bueno, esto se puede llamar como una confesión entre los roles, o sea, una confesión entre la personalidad de Kevin y de Patricia. Bueno, esto ya que impide el desarrollo de una identidad coherente al imponer sus propios valores. Seguimos con la teoría de Karen Honey. Bueno, una de las escenas fue en donde Patricia expresa actitudes defensivas al tratar de controlar su entorno y a las otras personalidades. El argumento mío es, bueno, que Honey podría interpretar a Patricia como un reflejo de los patrones neuróticos, particularmente como una estrategia de movimiento hacia otros al buscar dominar y proteger a los demás del control. Seguimos con Gordon Allport. Bueno, una de las escenas que yo vi relacionada fue cuando Patricia muestra rasgos cardinales de control y autoridad. El argumento que yo le doy a esta teoría es que desde la perspectiva de Allport, Patricia presenta rasgos cardinales de autoridad y control que dominan su personalidad, marcando cada interacción que tiene con los demás. El siguiente es Raymond Cattell. Bueno, una de las teorías que viene relacionada es cuando Patricia muestra altos niveles de factor de dominancia en la relación con las otras personalidades. Mi argumento es que Patricia refleja un alto puntaje en los factores de dominancia y control, usando su influencia para mantener el orden dentro de la psique de Kevin. La siguiente es la teoría de los 5 rasgos, en donde, una de las escenas es donde Patricia baja afabilidad y alta responsabilidad al ser rígida y mantener el orden. Mi argumento es que desde la teoría Patricia tendría un bajo nivel de afiabilidad debido a su rigidez y control, pero un alto nivel de responsabilidad y conciencia al seguir estrictamente sus propias reglas. La siguiente es la teoría de Hans Eysenck. Una de las escenas que pude percibir es cuando Patricia podría tener un alto nivel de neurotismo debido a su necesidad de controlar y su ansiedad por el caos. Mi argumento es que Eysenck vería a Patricia con una personalidad con alto nivel de neurotismo, lo que se refleja en su necesidad constante de imponer el orden y evitar el descontrol dentro de la mente de Kevin. La siguiente es el conductismo operante según Skinner. Una de las escenas donde Patricia controla a las otras personalidades imponiendo castigos o recompensas, en donde se ve el refuerzo. Mi argumento es que, según Skinner, Patricia refleja
o utiliza refuerzos negativos y positivos para mantener el control sobre las otras personalidades, ajustando su comportamiento basado en el condicionamiento. Seguimos con el conductismo social, una de las teorías de las escenas, es en donde Patricia imita comportamientos autoritarios que ha aprendido a lo largo de la vida de Kevin, reflejando modelos sociales. Y mi argumento es que en esta teoría sugiere que Patricia ha adquirido su conducta autoritaria observando figuras de autoridad en la vida, en donde Kevin modelando su comportamiento en función de estos ejemplos. Por último, el aprendizaje social. Patricia refleja comportamientos que ha visto en figuras de autoridad a lo largo de la vida de Kevin. Esa es la escena en la que me basé y mi argumento es que el aprendizaje social explica cómo Patricia ha adoptado el rol autoritario al observar y replicar conductas dominantes que Kevin ha aprendido en su vida. Bueno, ya como conclusión, la película Fragmentado presenta un estudio profundo sobre la complejidad de la personalidad y cómo diferentes teorías pueden entrelazarse para explicar el comportamiento humano. Los personajes, especialmente Kevin y Casey, ilustran cómo las experiencias traumáticas, el aprendizaje social, los rasgos de la personalidad pueden dar forma a una identidad de la persona, resaltando la importancia de comprender la psicología humana desde múltiples enfoques. Esto no solo enriquece la narrativa de la película, sino que también ofrece una reflexión sobre la naturaleza de la personalidad y la resiliencia en situaciones extremas.